Estamos en el segundo día de conferencia. Hemos bajado un poquito el aire acondicionado para que usted pueda estar mejor. Así que, si está bien así, hermano, dígame. Si no, pues le volvemos a bajar y ya lo ponemos más alto, ¿verdad? Bienvenidos sean todos. Invite a otras personas a lo que es la conferencia. Gracias a Dios porque podemos ver a los hermanos de allá de Quebrada Honda, ¿verdad? Y gloria a Dios porque están aquí. Para mí es un privilegio que ustedes puedan estar acá y asimismo también cada uno de ustedes. Así que le invito por favor a que pueda cerrar sus ojos y pueda inclinar su rostro y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar, Señor, aquí en el segundo día de conferencia. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos ayude, Señor, a poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Tú eres digno, Señor, de que nosotros podamos escuchar tu palabra y ponerla en práctica para todo lo que tú quieres para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén y amén. Solo quiero recordarle, hermano, que la conferencia va a continuar a partir de mañana, también viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Y si usted puede traer a alguien más, tráigalo. Igual el sábado también, 7 de la noche, y también el domingo a las 10 de la mañana. Y ya luego del domingo, pues tenemos un tiempo muy especial entre todos, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y nos miramos pronto, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Así que ahora vamos a entonar un himno. Los invito a que abran sus himnarios en el 224. Himno 224 de sus himnarios. Al Cristo vivo y sirve. Al Cristo vivo y sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Me hace sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y toda vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive y me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. Regocijan cristianos, oímos entonar eternas aleluyas al Cristo Rey cantar. Ayuda y esperanzas del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo
está porque vive en mi corazón. Amén. Pueden tomar asiento y el pastor trae los anuncios. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios con nosotros y todo esto es por Él. Amén. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos y sin duda todo lo que Dios nos ha dado es por Él. Tenemos a nuestro misionero, el hermano César Torres. Vamos a ver el video para que usted pueda ver lo que Dios está haciendo en este lugar. Que Dios bendiga sus vidas. ¿Alguien puede apagar la luz, por favor? Sabe que yo soy, por la fe pasaré, no también ayer ni hoy. Al no vencer, me apoyará, su perdón, protección, conmigo irá. Claro, no falta. Hay otro. Bendiga Iglesia Bautista Maranatha, soy el pastor César Torres, estoy junto con mi esposa y mi hija. El Señor me ha dado el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista en Sentí. Damos gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo aquí en esta zona de Japón y Pirachito, de Tegucigalpa, Honduras. Estamos comprometidos con la predicación del Evangelio, con la exposición de la Biblia en este lugar. El Señor en este tiempo que ha pasado acá, yo cumplí un año, ¿cómo se llama? El 25 de agosto, de poder estar en esa congregación. Y luego yo vine a esta iglesia nuevamente el 19 de noviembre. Así que el 19 de noviembre vamos a cumplir otro año más, pero solo antes de irnos con el pastor se fue el 25 de agosto y su servidor quedó a tiempo completo de esa fecha. Desde esa fecha para acá hemos estado predicando la palabra, haciendo la obra del Señor en ese lugar. Estamos muy contentos de poder saber que todavía ustedes sostienen la cuerda para que nosotros podamos seguir adelante. Queremos darle gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido hacer. Hemos consolidado la iglesia, hemos trabajado juntamente con la ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hermanos acá. Los hermanos han aprendido cosas que en el pasado no habían aprendido, quizás no por enseñanza, sino que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y damos gracias a Dios por ello y por ello estamos muy agradecidos. Comenzamos con nuestra reunión de jóvenes, la cual fue una bendición muy grande. Eso se hizo con la idea de poder
capacitar y ver los dones que nos ha dado la iglesia para luego disfrutar de ellos para la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar. También hicimos una semana de oración para fortalecer nuestras vidas a la luz de la presencia de Dios en nosotros. Hemos tenido respuestas. Muchas personas o algunas personas han conocido a Cristo en ese lugar. Dimos una capacitación para maestros dominicales, para fue un éxito. Damos gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido hacer. Algunos hermanos han empezado la iglesia, el Señor ha bendecido de una manera muy especial la obra aquí en la zona de Japón y Picachito. Tuvimos una primera reunión de damas el sábado que pasó, muy contentos de poder contar con la presencia de cada una de ellas y poder edificarnos en su crecimiento espiritual. Próximamente tenemos un grupo de caballeros con la idea de poder traer otros al conocimiento de la verdad. Estamos contentos de que puedan orar por nosotros, por seguirnos sosteniendo cada alma que viene a este lugar. El fruto que abunda en nuestra cuenta, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Estamos agradecidos por la amistad que la iglesia bautista Maranatha ha mostrado a nosotros, a la familia, a mi esposa, a mi hija y a todos nosotros. Estamos muy contentos. La razón por la cual estamos en pie es porque usted todavía ora por nosotros. La razón por la cual algunas de nuestras necesidades son suplidas es porque usted todavía está apoyando misiones. Le animo para que siga apoyando, para que otros puedan ir al campo misionero. Damos gracias a Dios que hemos sido parte de ustedes y nosotros somos parte de nosotros. Iglesia Bautista Maranatha, el Señor le bendiga, puede usar esta conferencia misionera para apretar sus corazones, para apretar su vida, y otros puedan ir, otros puedan ser alcanzados, los que no puedan ir, que puedan dar, para que otros puedan mantenerse en pie. Estamos muy agradecidos y solamente queremos decirles felicitaciones en su conferencia misionera. Dios les bendiga grandemente. Bendice. Amén. Si me ayuda con la luz, por favor, hermano Oscar. Sí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por la obra que Dios continúa haciendo en este lugar de Japón y Picachito. Ese lugar, Dios le bendiga, hermano Saúl. Bienvenido. Igual, hermano, bienvenido también el hermano Javier, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hermano. Sin duda, yo vengo de ese lugar y sí hay una gran necesidad, hermanos. Hablando de necesidad de oración para que Dios pueda guardar al hermano en ese lugar. Es una colonia de alto riesgo, pero aún ahí Dios quiere hacer una gran obra en el corazón de cada persona. Y vea, aquí está su servidor, sale de esa colonia. Y aquí estamos, hermano, alabando a Dios y glorificando a Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida y pues el hermano Luis va a continuar, ¿verdad? Amén. Hermano Tito, por favor, puede pasar. Sí. Bueno, es una grata, ¿verdad?, noticia saber que tenemos un especial para esta noche y pues el hermano Tito nos ha preparado algo, hermano y pastor. Entonces, Soy yo. Bueno, él predica y nosotros con el hermano Oscar, juntamente con la hermana María, vamos a cantar un canto especial, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Así que les invito, por favor, hermanos, que puedan pasar acá al frente. No, sí. Oye, qué bien.
Después le voy a dar los autógrafos. Bueno, hermanos, la hermana tiene un gozo en el Señor, ¿verdad? Este canto es para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Ok, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, la hermana creo que va a lograr hacer algo, hermano. Sin duda, hermanos, estamos listos para recibir la palabra de Dios. Y recuerde el lema de nuestra conferencia: todo por Él. Amén. Es todo por Él, hermano. Hermano Tito, el pastor Tito va a pasar. Disfrute de la palabra de Dios y ponga atención a ella, que Dios va a hacer grandes cosas con ella. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aquí contento de estar en la casa del Señor nuevamente. Veo hermanos que ayer no había visto. Por lo tanto, hacía 4 años no les veía. Así que gracias al Señor. Acá estamos. Dios me les bendiga a todos. Muy contento de estar en la casa del Señor hoy. Amén, hermanos. El Señor es el que hace que las cosas pasen. Amén. Y la respuesta al mundo que está perdido es el Señor Jesús. No hay más nadie. Anda todo el mundo buscando a ver quién le resuelva. Todo el mundo buscando dónde está la solución. Y el mismo Señor Jesús decía: ustedes andan por aquí y por allá, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros para que podamos mostrarle a todos, sin complicaciones, de forma sencilla, que en Cristo, que hay salvación. Y que fuera de Él no hay quien salve. Así que vamos a estar en la palabra del Señor reseñando dentro del tema misionero. Yo creo que ayer estuvimos hablando de todo comienza con Cristo Jesús, pero para los que son de Cristo todo comienza con la sumisión. ¿Ven? La humillación. Porque con soberbia pues no logramos nada. Pero ya por definición, cuando estamos en Cristo Jesús, Él ha transformado nuestra mente y nuestra vida. Y lo que éramos antes ya no lo somos. Y ahora hemos aprendido que la bendición y el gozo está en la sumisión al Señor. Amén. Si sabe que también
Si no hay sumisión, pues no hay bendición, no hay fruto. Y estuvimos hablando también que la verdadera bendición, la verdadera paz, estriba en que todas nuestras instancias y todo nuestro futuro y todos nuestros asuntos están puestos en las manos del Señor. Así que no hay que afanarse por nada, amén. Claro que todo esto no es automático en el sentido de que, no, pues ahí. Y nunca en la vida me va a pasar nada que me rete, ni nada que me haga trastocar, ni que me pretenda también tumbarme, o que me parecería que me iría a tumbar, porque vamos a tener pruebas en la vida también, amén. Amén. Pero sobre todas ellas, el Señor nos ha dado la victoria, amén. A nosotros nos toca creer y confiar que así Él lo va a hacer, amén. En esta noche, continuando con el tema misionero, vamos a estar viendo una exhortación breve que yo le había llamado el poder del testimonio, pero suena como que un poco genérico, ¿verdad? Yo le cambié el título, le puse los misioneros sin nombre. Y vamos a ver unas cuantas reseñas en la palabra, el Señor, 4 para ser exactos, de personas que fueron utilizadas por el Señor para testificar y no se nos dice el nombre de ellos. Eso nos dice muchas cosas. Quiere decir que el nombre no es importante. Amén. Quiere decir que era irrelevante cómo se llamaban. Lo que era relevante era la obra que ellos hicieron de parte del Señor. Amén. Así que vamos a estar yendo a la palabra del Señor, unas cuantas citas. Vamos a ir al 2 de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 4. Amén. ¿Qué querremos decir con esto de que el nombre nuestro o el nombre del que el Señor usa es irrelevante? El nombre suyo es irrelevante también, el mío también, amén. ¿Qué somos nosotros si no somos siervos del Señor? Amén, esclavos del Señor. El que es importante aquí, el que es de renombre es el Señor Jesús. Es el que hace las cosas, amén. Dice la palabra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. 2 de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 5. Vamos a leer 1 al 5, pero vamos a ir reseñando la porción porque es importante que nosotros veamos los detalles de cómo el Señor trabaja. Amén. Dice la palabra del Señor de esta forma: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande y delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Señor, bendice tu palabra ahora en esta noche, y que a través de ella podamos derivar la bendición, la fortaleza, la firmeza y tu dirección, Señor, para nuestra vida, Padre Santo. Que todos podamos comprender, como estábamos diciendo, que misioneros somos todos, Padre Santo. Y el que dota de poder y de dirección eres tú, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Posiblemente usted conozca esta historia. Dice de este señor Naamán, era valeroso en extremo. Era muy apreciado por el rey de Siria. Aquí no se nos dice el nombre, pero si usted busca el contexto de la historia, ese caballero se llamaba Ben-Hadad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el mismo Eliseo era el que había ungido a Ben-Hadad por rey de Siria. El rey de Israel en aquel entonces se llamaba Joram. Así que Ben-Hadad, rey de Siria, era afortunado porque tenía a Naamán como general de su ejército. Dice que la palabra del Señor, por medio de Naamán, había dado salvación a Siria. El Señor le había dado salvación a Siria. Fíjese cómo uno dice, ¿y qué tiene que ver Jehová con Siria? Yo pensé que Jehová tenía que ver con Israel solamente. Pero el Señor Todopoderoso tiene que ver con todos. Amén. Amén. En este caso, había bendecido a Siria a través de este varón Naamán. Eso no quiere decir que Ben-Hadad tuviera temor de Dios, ni mucho menos Naamán, como usted lo va a ver aquí. Entonces, estas personas eran personas comunes y corrientes, solamente que le había tocado a uno ser el rey y al otro ser el general. Y dentro de la gloria que podían tener, se nos narran estos primeros versos, dice que él era una persona de renombre, sin embargo,
tenía un problema, que era leproso. En aquellos tiempos la lepra no se curaba, a menos que fuera por el precepto del Señor. Entonces, no había nadie en Siria que pudiera tratar con él ni curarle. Entonces se nos narra, encima de ello, Siria, que está al norte de Israel, de allá habían salido unas bandas armadas, como si fueran unas patrullas, y habían venido a merodear por la tierra de Israel a llevarse personas. Eso era que iban, no iban a hacer nada más. Teóricamente ellos venían, se llevaban a las personas, se llevaban de esclavos para trabajar, esclavizados, allá en Siria. Y resulta que una de ellas era una muchacha, una joven, y ella le tocó ser la sierva, o sea, la doncella que estaba sirviendo a la esposa de este general que se llamaba Naamán. Así que en esas circunstancias, esta muchacha, posiblemente si fueran circunstancias normales o una persona común y corriente, diría: ¿qué me importa a mí lo que le pase a la gente de Siria? Bastante mal me va de que me hayan tomado esclava y yo tener que estar esclavizada cuando en Israel yo era libre, aquí soy una esclava. A mí me importa lo que le pase nada a esta gente. Eso podría ser la actitud de esta muchacha. Sin embargo, ella escuchó, sabiendo que su señor era leproso, ella sabía que había poder de Dios en Israel. Amén. Y dice que ella le dijo a la señora, a la esposa Naamán: mira, si mi señor, mira cómo le llama con respeto, ¿verdad?, rogase al profeta que está en Samaria, no se nos dice el profeta, ve que el nombre del profeta no era importante, pero se llamaba Eliseo, usted lo sabe más adelante, ¿okay? Él lo sanaría de su lepra. La muchacha no tenía el contexto completo, ni claro. Ella dijo que el profeta era el que le iba a sanar de la lepra a Naamán, pero se lo dijo, como dicen, con la boca llena, se lo dijo bien seriamente, sin dudar. Ella no dijo, pues, vamos a ver, porque si resulta o no resulta, pues manda a alguien allá a Israel y pídele a ver si Dios le revela y Dios tiene misericordia y le sana. No, ella se dijo categóricamente: y mire, si mi señor rogase, ¿verdad?, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pues, ¿qué hizo Naamán? Naamán escuchó a ellos y tuvo confianza y le habló a Ben-Hadad, al rey. Y el rey lo que hizo fue que preparó unas cartas para enviárselas a Joram. En lugar del profeta, Eliseo se las dedicó al rey Joram. Le dijo: mira, aquí te estoy enviando a Naamán, estoy parafraseando lo que está más adelante. Te envío a Naamán, un ejército, para que tú lo sanes de su lepra, dice el verso 6. Así que el rey Ben-Hadad le dice al rey Joram, ninguno de los dos tenía temor de Jehová: Joram, sana a Naamán de su lepra. Entonces Naamán, Joram lee la carta y se enfureció. Dice: ¿cómo este hombre se atreve a pedirme a mí que sane a este? ¿Cómo yo lo voy a poder sanar? Yo no sé, no tengo poder para sanar, no sé ni qué hacer aquí. Y yo estoy seguro que él lo está haciendo para buscar la excusa de que como yo no lo sané, no voy a poder sanarlo, tomarlo de excusa para invadir e iniciar una guerra contra nosotros. Y así fue que lo tomó. Dijo: mire, consideren ahora y vean cómo busca una ocasión contra mí, dice el verso 7. Amén. Pero eventualmente, estoy seguro que pasó un tiempo y Eliseo se enteró de esta carta que le había llegado a Joram. Y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué estás en duelo? Venga ahora a mí, Naamán, y vas a ver que hay profeta en Israel. Y llegó Naamán con todo el séquito, con mucha pompa, y se paró frente a la casa de Eliseo. Claro, una persona de tanta importancia estaba esperando que Eliseo saliera y se tirara 7 veces al suelo y dijera: oh, gran Naamán, con solamente estar tú aquí ya mejoró mi día. Y toda esta pompa que acompañaban a esta gente que estaban acostumbrados a la ceremonia. Pero dice que simplemente le envió un mensajero. Ese mensajero tampoco se nos dice el nombre, pero más adelante usted sabe que se llama Giesi, que es el siervo de Eliseo. Pues mandaron a Giesi. Dice: mira, a ese que está allá afuera, mándale a decir que se bañe 7 veces en el Jordán y ahí va a quedar sanado. Y Naamán se enojó porque se sintió ofendido, se sintió humillado de que un viejo que vivía allá en Israel no hubiera salido a saludar al gran general.
y no hubiera reconocido ese viejo es un ignorante. ¿Cómo él no va a saber la gran persona que soy yo? No merece que se le reconozca para nada. Entonces se fue y decía, pero ¿por qué me manda a mí a bañarme en un río sucio como el Jordán? Cuando los ríos de allá de Damasco, allá en Siria, son unos ríos cristalinos. La realidad es que el Jordán es un chorro de tierra lo que baja por allí. Nosotros hemos tenido la bendición de estar allá. En esta ocasión, hace como 2 años, como año y medio, 2 años, estuvimos allá. Y dije, mira, Lorian, cuando tú vayas al Jordán, no pienses que eso va a ser como el Amazonas, o la Amazonas, un río grande, estrechito así, y es color sopa, como de este color, sopa de tomate. O sea, un color bien oscuro, color naranja, sucio, lleno de tierra. O sea, que lo que dice Naamán y lo que decía Naamán era cierto. Ahora, cuando él comparaba con los ríos que él tenía por allá, él decía, ¿cómo voy a bañar en un río lleno de tierra cuando yo tengo mejores ríos allá en Damasco? ¿Okay? Y él decía, yo hubiera esperado que él hubiera venido, ¿verdad? Y hiciera una invocación y todo para entonces yo ser sano. ¿Y qué hizo? Empezó a regresar a su país. Entonces, mire cómo es el asunto de la arrogancia de las personas, ¿verdad? En lugar de ver que se le había dado la solución solamente si él creía y él se humillaba, ¿va viendo? Porque ese era el problema que tenía este caballero. El caballero tenía un problema de salud, pero el principal problema que tenía era la arrogancia, como pasa con la inmensa mayoría de las personas. Posiblemente pasaba así con nosotros antes también de Cristo Jesús. Así que en este caso, iba a regresar a su país derrotado, enfermo, peor que lo que estaba antes. Así que el testimonio de aquella muchacha fue el que lo propulsó a llegar hasta la tierra de Israel. Esta muchacha que no se nos dice el nombre. O sea que esta desconocida fue utilizada por el Señor para que este varón pudiera llegar a Israel. Pero entonces ahora se iba a regresar. Entonces vienen otros desconocidos más. Los criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, con esa calma, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo bien grande para ser sanado, tú no lo harías. ¿Cuánto más si lo que te está pidiendo es lávate 7 veces en el río lleno de tierra y serás limpiado? Y el río está ahí y estamos aquí, vinimos desde allá. ¿Tú no crees que si has hecho todo lo más, ahora puedes hacer lo menos? Y como que se le aclaró la mente al varón, porque es que así pasa. Y las personas andan así, a la carrera en la vida, afanados aquí, en 20 cosas allá, y tienen a Cristo Jesús ahí en la cara, que los está llamando y los está tocando, pero hace falta alguien que les abra el entendimiento y les haga razonar. Vinieron estos siervos, o sea, estos esclavos, los que estaban con él aguantando, llevando estas cosas, ¿verdad? A lo mejor había unos que le echaban fresco, así, no sé. Estas personas grandes, ¿verdad? Estaban acostumbrados a la pompa y a todas las circunstancias. Y aquí estos siervos, estos esclavos fueron los que fueron usados por el Señor para que él pudiera comprender las cosas. Oye, entonces se bañó a 7 veces aquella y dice que sanó conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Dice que la carne se le puso como la de un bebé, dice la palabra del Señor. Pero si miramos todo el contexto, lo importante aquí no es Naamán. Lo que queremos resaltar aquí es los desconocidos. La niña desconocida y estos siervos desconocidos, que por su buena voluntad se pudieron usar, pues, utilizados como un instrumento en la mano del Señor para que este Naamán recibiera y conociera la voluntad de Dios. Amén. Ilustrando nosotros, ¿verdad? Usted dirá, ¿cuándo llegaré yo? Si algún día llegaré a ser un misionero. Y ayer estamos resaltando que el campo de misiones tenemos en nuestras casas, en nuestro alrededor, en nuestra vecindad. Amén. Se vio aquí mismo, aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué no? Acá. Y entonces siempre yo decía, ¿verdad? Allá en la congregación, decía, ¿dónde están los obreros? Pues ahí lo estamos mirando, los obreros. Aquí están los obreros. Pues casi siempre dice, ¿quién quiere ir? Entonces uno dice, vamos a ver, ¿a mí qué me dice? Pues
El Señor nos está llamando a todos. Fíjense, se le dicen, ¿quién fue el nombre de aquel o aquella que le hablaron a Naamán? Tenía nombre, claro que tenía nombre. Pero eso no es lo importante, amén. Lo importante es que se dejaron usar por el Señor para hacer la obra de Dios. Así que el Señor utilizó a la esclava y utilizó a los esclavos de Naamán para poder hacer la obra del Señor. Amén. Si los utilizó a ellos, puede utilizar a nosotros también. Y fíjense que las circunstancias de ellos no eran circunstancias de privilegio. ¿Vio? Esa muchacha decía, yo lo menos que quiero yo es hacerle un bien a estos sirios que lo que están haciendo es haciéndome la vida imposible. Me han separado de mi familia, así que yo no le deseo ningún bien a ellos. Pero fíjense cómo era el corazón de esta muchacha, adecuado para que Dios lo pudiera utilizar. Y Dios, aún en esta ignorancia que había, el Señor la utilizó y utilizó a los otros esclavos de Naamán para que pudiera comprender Naamán la voluntad de Dios. ¿Se librarían ellos de ser esclavos? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Posiblemente continuaron en esclavitud toda la vida. O sea, no necesariamente ellos irían a recibir la recompensa física o material que esperaban. No se nos dice en la Escritura. En ningún momento dice Naamán que iría a bendecir o a libertar o a darle algún otro premio, alguna otra cosa a aquella esclava. La esclava simplemente se lo mencionó, ¿verdad? Como parte de una dirección de Dios, y él hizo caso. Y los esclavos que le dijeron, Padre mío, tan lejos viniste, ahora vas a regresar sin haber obtenido lo que estamos buscando. Así que así andan las personas, hermano. Nosotros que conocemos a Cristo, usted nunca debe desestimar ni subestimar tampoco lo que el Señor puede obrar a través de usted para la bendición de otras personas. Lo que para nosotros podría ser una nimiedad, o sea, algo relativamente sencillo, es decir, Dios te bendiga, el Señor quiere que le sirvas, el Señor está contigo, el Señor quiere salvar tu alma, cosas tan sencillas que para nosotros nos parecen sencillas, ¿verdad? Pero son de completa relevancia para aquel que está en necesidad. Amén. Voy a orar por ti. Quiero que vengas y nos visites. Hay cosas tan sencillas como esas. Eso puede estribar en ser la bendición gigante que esa persona está necesitando en ese momento. Amén. Amén. En ningún momento hay que tener ninguna preparación, ni ninguna escolaridad, ni ninguna academia necesariamente, porque el Señor le va a utilizar. Utilizó a estos esclavos para bendecir a este Señor. Hay otra instancia en la Escritura, en Juan capítulo 4, verso 39. Usted conoce que en Juan 4, seguramente, está el relato que se nos hace de la samaritana y el Señor Jesús. Vamos a ir un momentito. ¿Cuál era el nombre de la samaritana? Tampoco se sabe el nombre de la samaritana. Seguramente tenía nombre, pero le decían así, la mujer samaritana. ¿Okay? Así que esta samaritana estaba en esa ocasión, el capítulo 4 de Juan. Dice que estaba, había ido y estaba, ¿verdad?, en la periferia de lo que era el pozo de Jacob en aquel entonces. Y esto queda en Samaria. ¿Sí sabe el asunto de el litigio que había entre los samaritanos y los judíos? En el norte de la región de Palestina está Galilea, parte de la región de Israel. En el sur está lo que se llama la región de Judá, ¿verdad?, el reino de Judá, donde estaban los judíos, y donde estaba en aquella región está Jerusalén como tal. En el medio había una región que se llamaba Samaria. En el tiempo antiguo, mucho más antiguo que lo que está aquí en los evangelios, esa ciudad de Samaria, que le daba el nombre a la región, era el asiento de gobierno del reino del norte de Israel, el reino de Israel, donde era rey Joram, que vimos allá en Segunda de Reyes. ¿Ven? El reino del sur, su capital estaba en Jerusalén, y el nombre del reino del sur tomaba el nombre de la tribu de Judá, Judá e Israel. ¿Ven? Cuando entonces todo esto se va abajo, el reino de Israel, ¿verdad?, es conquistado por los asirios eventualmente. Los asirios toman todas estas personas y hacen lo que siempre hacían con todos los pueblos, los mezclaban entre ellos.
y traían personas de otras nacionalidades y los mezclaban. Así que esa mezcla ocurrió allí en Samaria. No ocurrió así en el reino del sur, porque cuando el reino del norte cae, todavía el reino de Judá estaba fuerte. Y el reino de Judá se caracterizaba, de manera general, por tener temor de Jehová, mientras que el reino de Israel, el reino del norte, no. Así que eventualmente surgió una mezcla de raza y una corrupción de la religión en la región de Samaria. Cuando adelantamos en el tiempo, llegamos al tiempo de los evangelios, pues ya había una mala sangre entre los que querían preservar la santidad de la religión de Israel y la santidad de las escrituras versus los que ellos llamaban los corruptos que vivían en Samaria. ¿Bien? Todavía la religión samaritana existe hoy, a pesar de que está bien pequeña. Pero en aquellos tiempos esto era una situación de roce y de antagonismo entre estos dos grupos, ¿verdad? Como tal. Los samaritanos no eran considerados como verdaderos israelitas por los fariseos, los judíos y los maestros de la ley que estaban allá en Jerusalén. Así que para los judíos era una abominación, era algo objetable el juntarse o tener que ver con los samaritanos. Para los judíos, lo peor que podía pasar tenía que venir de Samaria, ¿no? Porque ese era lo peor allá, eso no servía para nada. Y esa era la expectativa, ese era el prejuicio que había contra los samaritanos. Por eso el Señor usaría un personaje samaritano para contrastar en la parábola del buen samaritano. Porque del menos que se esperaría que viniera algo bueno, fue que vino el mejor testimonio. Aquí, en esta ocasión, el Señor Jesús era pasando por Samaria, que le era necesario pasar por Samaria, ese verso 4, capítulo 4, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, de Judea a Galilea, y en lugar de bordear Samaria, que era lo que hacían muchas personas, dice, yo no puedo pasar por Samaria, coge el camino más largo, con tal de no tener que pasar por esa gente indeseable. Pero el Señor Jesús pasó por el mismo medio, y allí, cerca de la heredad, ¿verdad?, de José, el pozo de Jacob, allí se encontró con esta mujer. ¿Ven? Y usted conoce el relato. Se desarrolló una conversación poco usual, porque lo primero que era objetable era que un varón estuviera hablando con una mujer en público. Encima de eso, esta mujer era samaritana. Para que usted vea algo que rompía con todos los paradigmas de ese tiempo. Era algo completamente problemático en aquellos tiempos. La misma mujer le dice, cuando el Señor le pide, dame de beber, le dice, ¿cómo tú siendo judío te atreves a pedirme a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ya eso se sabía. El Señor sabía todo esto. El Señor le contesta acerca de lo que es realmente importante. La mujer le estaba hablando de cosas circunstanciales, de la problemática que había, pero el Señor le estaba recalcando la necesidad de tomar del agua de vida, no del agua del pozo, sino del agua de vida que venía a través de él. Usted conoce el resto del contexto, hermano. ¿Qué sucede aquí? Sucede que a lo largo de la conversación, esta mujer que estaba simplemente asombrada de que un varón israelita estuviera hablando con ella, eventualmente va conociendo y va confiando y va creyendo y se va dando cuenta quién era el que estaba hablando con ella. La coyuntura viene en el verso 17, ¿verdad? Cuando viene la contestación de ella, cuando él le pregunta, vete, busca a tu marido y ven acá. Ella le dice, yo no tengo marido. Y dicen, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ella dice, y ahí se impacta, dice, a mí me parece, Señor, que tú eres un profeta. Como que nunca te he visto, nadie sabe quién eres tú y cómo tú vas a hacer la vida mía en este detalle como tal. Entonces cambia el tema, le dice, a mí, nuestros padres adoraron en este monte, porque los samaritanos adoraban en los lugares altos, que era algo que el Señor había proscrito, no se podría hacer. Y encima de eso, ellos tenían unas creencias completamente, ¿verdad?, plagiadas y completamente mezcladas con paganismo y todo. El Señor no había mandado adorar en ningún monte. Él había dicho que el centro de adoración iba a ser allá en el templo en Jerusalén, no era en el monte por allá, en ningún lugar, aunque hubiera estado Jacob o José, el que fuera. En esta parte es que el Señor pretende que fuéramos y todos fueran obedientes a la palabra del Señor. Pero en este caso, ella le trae el tema de
ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. Le dice, mira, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén va a ser el centro ni el lugar de la adoración. Dice, porque ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los judíos, literalmente. Pues estaba hablando con ella allí, la salvación de Jehová, el Salvador, estaba hablando con ella. Y le anticipa lo que iba a pasar eventualmente, que no que hay que ir a un lugar específico a adorar. Los verdaderos adoradores van a estar en donde quiera, en cualquier sitio, en cualquier lugar. El Espíritu Santo va a estar con ellos. La presencia de Dios no iba a estar solamente en un solo lugar. Claro que ella no lo podía comprender ahí, pero todo eso se le estaba revelando ¿a quién? A una mujer samaritana. Dios tenía propósito con ella. Ahora bien, eventualmente ella dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy. Amén. Entonces, no solamente yo soy porque es una figura gramatical. Si usted recuerda en la Escritura, en el Antiguo Testamento, yo soy es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. O sea, ella le dice, yo soy, o sea, Jehová está hablando contigo. Yo soy ese Mesías. Imagínense el impacto en el corazón de esta mujer. El Señor estaba preparando a esta mujer porque Él tenía un gran propósito con ella. Y en eso es lo que nos queremos enfocar en esta porción, ¿verdad? De la exhortación. En eso interrumpen los discípulos que habían llegado dan vueltas porque querían buscar de comer. ¿Ok? Entonces, cuando llegaron allí, se asombraron de que Él, Señor, estuviera hablando con una mujer y encima de eso samaritana. En ese momento, cuando estaban todos ellos ahí en ese asombro, ella se fue, dejó el cántaro, no había buscado agua, dejó el agua allí, dejó el cántaro y se fue a buscar allá en la ciudad y testificó en la ciudad. Aquí está el asunto. Entonces empezó su labor misionera. Amén. Y le dice, mira, vengan, porque un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos seguían con el asunto de rogarles a Rabí, maestro, vente, come. Y él le dice, yo tengo que comer algo, pero ustedes no saben lo que es. Y dijeron, ¿qué será? Que alguien le trajo de comer. Puede ser que esta mujer le haya dado una torta o algo comió. Pero ellos todavía no estaban en el ámbito de lo que estaba pasando allí, porque no habían estado en la conversación. Amén. Ahora, más adelante, pasa el tiempo, y en el verso 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Mire, oiga, ¿qué reputación tenía esa mujer? Vaya viendo. Encima de que era mujer, samaritana, claro, estaba entre los suyos, así que samaritanos eran ellos también, pero era mujer. Y encima de ello, la reputación de ella no le daba credibilidad. Pero el Señor lo utilizó. ¿Está bien? El Señor cambia todas las cosas. El que hace la diferencia es el Señor Jesús. Amén. ¿Qué credibilidad puede tener una muchacha esclava? Lo multiplicaban por 0, lo que decían las mujeres en aquellos tiempos. Es otro contexto completamente diferente al de ahora. Y encima es una esclava. Y allá delante de los sirios dice, menos todavía una muchacha esclava de Israel. Su palabra no es de fiar. Y le creyeron. Y eso derivó la bendición que Dios estaba preparando para ellos. En este caso también, una mujer dice, Él me ha dicho todas las cosas. Estoy seguro que ellos dirán, nosotros sabemos todas las cosas tuyas también, porque estoy seguro allí todo el mundo en esa aldea, todo el mundo lo sabría. Pero entonces empezaron a creer ellos, porque ellos vinieron a ver a quien ella había conocido. O sea, ella no vino a explicarle en teología, ni darle de una clase, un seminario, de muchas cosas. Él simplemente dijo, Jesús, el Mesías está aquí, vengan a verlo. Porque yo entiendo que es el Cristo. Vengan ustedes a verificar también. Porque aún dentro de la corrupción y de la religión, ¿verdad?, mezclada que tenía en aquel lugar, ellos estaban esperando al Mesías, solamente que ellos tenían una gran confusión. Pero fíjense cómo la claridad del Señor en su misericordia aclara aún aquellos que de oídas habían oído al Señor. Y aquí
realmente, mire qué bendición tuvieron, se les presentó el Señor en propiedad. ¿Cómo se enteraron ellos de que el Señor estaba allí? A través de la mujer, que no tenía ninguna credibilidad y que era de mala reputación. Así que le dijeron ellos, Señor, quédate aquí más tiempo. Y él se quedó allí 2 días, el Señor. Entonces dice, y creyeron mucho más por la palabra de él, el Señor. Pero mira lo importante, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahí termina el relato. O sea, el Señor utilizó a esta mujer, ¿verdad? La preparó, la dotó de fe, amén. Salvó su alma, porque esto es lo que implica aquí, hermano, para que entonces otros pudieran ser salvos también. Y eso es todo lo que estriba el asunto de la misión. Uno tiene que ir, tengo que tener una mega preparación, un montón de detalles más. No necesariamente. El Señor le va a usar siempre y cuando usted está preparado, dispuesto para ser el instrumento del Señor. Pues aquí utilizó a la samaritana. Ella no necesariamente estaba planeando ser utilizada. La muchacha de Siria, que estaba en Siria, tampoco. Los siervos de Naamán tampoco, pero fueron utilizados. Señor, lo que nos dice es que puede ser que Él nos utilice en cualquier momento. Amén. Para cubrir la necesidad. Pues eso es lo que llamamos misiones, hermano. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser algo programado. Tenemos misioneros que están programados y llevan una obra metódica, dirigida por el Señor, bendecida por el Señor, de una manera formal. Amén. Eso hace falta también. Pero usted no tiene que tener el formalismo. El Señor lo puede utilizar con espontaneidad, donde quiera que esté. Amén. Tengo un tercer ejemplo. Si usted va a Juan capítulo 9, ahí mismo, el Evangelio de Juan. Aquí tenemos otro más. Tampoco tenía nombre este varón, que nosotros sepamos. Claro que lo tenía, pero no se nos menciona. ¿Por qué no lo menciona? Porque no es importante. Capítulo 9 de Juan. Aquí tenemos uno que para la sociedad no valía nada. Este es ciego de nacimiento. Porque los que estaban enfermos, o peor aún, los que nacían enfermos, para los fariseos y toda la creencia religiosa de aquellos tiempos, eso era segura señal de que había un pecado terrible en los padres, o que el Señor sabía que esa persona iba a cometer pecados terribles en su vida y ya de antemano había nacido enfermo, que la enfermedad era evidencia de pecado. Al igual que por el otro lado, la riqueza y los bienes materiales eran evidencia de que Dios aprobaba a esa persona. Por eso más adelante el Señor Jesús diría, cuán difícilmente irán al cielo los que creen en riquezas, los que confían en riquezas. Y los discípulos dijeron, si los ricos no se van a salvar, entonces ¿quién se va a poder salvar? O sea, si con los que obviamente el Señor está con ellos, a duras penas se van a salvar y no están asegurados, nosotros que somos unos infelices, no tenemos, ¿verdad?, en dónde caernos muertos. Evidentemente Dios no está con nosotros. Esa era la creencia terrible, ¿verdad?, descarriladora que había en aquellos tiempos. Así que este varón, capítulo 9, pasando Jesús, ¿verdad?, cerca de la proximidad del templo, estaba este ciego de nacimiento. Más adelante, en el contexto de la historia, era ya una persona adulta. Se había estado toda la vida ciego. Para que usted vea algo interesante también aquí, milagroso. Nació ciego. O sea, él no tenía la noción de las personas se ven de esta forma, los colores son estos. No tenía la noción, no podía conectar. Lo que para nosotros es obvio, para él no lo era porque nunca había visto, nunca había ejercitado ese sentido de la vista como tal. Así que, al no poder trabajar, pues ese mendigaba. Los discípulos le preguntan, ¿quién fue el que pecó? ¿Los papás de él o que él pecó? Inclusivemente la posibilidad de que naciera así porque había pecado, yo no sé en dónde, en el vientre de la madre, o porque eventualmente pecaría. Y esa era la creencia confusa que había en los tiempos. El Señor le contesta, no pecó ni él ni los padres, sino porque Dios quiere manifestar sus obras en él. Amén.
Así que, ¿te conoce el resto de la historia? Dice que escupió, hizo un salivero con lodo, se lo untó. Ese fue el ungüento. Hizo un ungüento de lodo con toda la bacteria que tenía en la boca, en la saliva. Alguien diría, no, esa bacteria, eso era algo santo. No, hermano, el cuerpo del Señor Jesús era el cuerpo como el cuerpo suyo y el mío. Tenían las bacterias también. No era nada antiséptico eso que dicen. Pero el poder de Dios tenía ahí de esa forma para cautivar y usar eso como un medio de sanidad para ese varón. Lo puso, ve el estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. Oye, la palabra ya lo pone tan sencilla y categórica. Entonces los vecinos empezaron a decir, pero ¿y este? Este no era el que pedía, el que se sentaba a la puerta. Y algunos decían, sí, ese mismo es. Y otros decían, no, él se parece. Y él decía, soy yo. Amén. Oiga, eso es como cuando uno se salva. Dicen, ¿será ese? ¿Ese será aquel bandido que antes vivía cerca de nuestra casa? Se parece un poquito, se da el parecido. Pero si usted sabe quién es. Sí, claro que era yo. Cuando usted se salva en Cristo, usted sabía que estaba perdido. Amén. Si alguien le pregunta, ¿usted fue salvo? ¿Quién fue salvo? Yo fui salvo. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque sí. Amén. Porque antes estaba perdido y ahora no. Amén. El Señor me salvó. Amén. Así que dice, este ciego, y dice, yo soy. Y le dijeron rápido, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pues aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me montó en los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui, me lavé, aquí estoy. Y le dijeron, ¿dónde está él? No sé. Fácilmente la historia pudo haber terminado ahí, pero no. El resto nos narra la interacción que hubo con los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos por excelencia en aquel tiempo. Entonces ellos eran los susodichos custodios de la palabra del Señor. Solamente que ellos tenían una forma muy peculiar para no creerle a Dios. Al Dios que era el autor de la palabra, de los cuales ellos decían ser sus custodios, no le creían porque creían en la forma de ellos. Eso nos ilustra otra realidad de la palabra. No le puede creer a la palabra, no puede creer al Señor a la forma suya. Y que cree como dice la Escritura. Amén. Amén. Él mismo diría, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. Así que de esta forma sigue la historia. Y los fariseos entonces vinieron algunos y le llevaron al ciego a la presencia de él, porque había sido ciego a la presencia de los fariseos. Y el problema que tenían los fariseos no era el que él hubiera sido sanado, era que el Señor lo había sanado en un día sábado, en un día de reposo. Oiga, y ellos tenían esa gran santidad del día de reposo. Es una cosa impactante, porque esta no es la única historia, donde el Señor de manera adrede sanaba el día de reposo para, ¿verdad?, incidir sobre estos fariseos y demostrar su religiosidad. Y a ellos se les escapaba. El Señor decía, yo soy el Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho para bendecir al hombre, no para atar al hombre, ni para que en ese día no se hicieran cosas que bendijeran al hombre. Así que ellos, pero como a ellos les gustaban las cosas así, la parsimonia, les gustaba la ceremonia, las ceremonias así de forma exagerada, pues ellos no podían comprender. Ellos empiezan a preguntar lo mismo que le habían preguntado ya. Este hombre tiene una paciencia, a lo largo de la historia le preguntan como 3 o 4 veces lo mismo. Y él dice, mira, pues él me puso lodo y me lavé y veo. Para que usted vea cómo el Señor estaba utilizando este varón, que no tiene nombre, para testificarle a estas personas. ¿Ok? Esto ilustra otra cosa también. Usted va a ver al final que los fariseos no es que vinieron a creer en el Señor Jesús. Eso es otra cosa importante. A veces uno esperaría que cuando uno testifica hay un resultado positivo. Positivo en el sentido de que la persona cree en el Señor Jesús y se salva. Amén. Eso es lo que todos esperamos. Amén. Pero en muchas ocasiones sucede que usted está llamado a proclamarse. Porque usted no va a decidir si la persona se salva o no. La persona le va a ser presentado el evangelio, que puede ser el instrumento, y usted va a ser el instrumento. La persona entonces va a ser tocada por el Espíritu Santo. La persona tiene que tomar la decisión.
Y en muchas ocasiones nosotros simplemente vamos a ser proclamadores de la verdad del Señor. La otra parte le toca al Señor y está en su voluntad si la persona se va a salvar o no. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento, pero le da la libre decisión a la persona también. Y el reto que tenían estos fariseos era que tenían que romper con todas esas paredes, esa confusión de religiosidad que ellos tenían. Oye, y le siguen diciendo. Dice, mire, eso que te pasó a ti, eso no es de Dios. Porque este hombre no guarda el día de reposo, por lo tanto no es de Dios. Pero entonces, ¿cómo puede él hacer estas señales? Y había esa pelea entre ellos. Unos decían así, como él sanó, evidencia de que es de Dios. Pero eso no puede ser de Dios porque no guarda el reposo. Y ahí estaban, en esa pelea. Y dijeron, mira, mijo, ven acá otra vez. ¿Qué dices tú del que atravió los ojos? Y él dijo, que es un profeta. ¿Ya? Al principio decían, un hombre que se llama Jesús. Me puso lodo. Ahora decía que ese varón era profeta. A lo largo de esta interacción, su fe iba aumentando, si usted se está dando cuenta de este varón. Y entonces los judíos empezaron a dudar. Pues mira, ya nos dimos cuenta. Aquí el asunto es que este no era ciego, ¿no? Que él se hacía. Toda la vida, adulto ya, sentado en un lugar, mendigando, y era que se estaba haciendo ciego. Yo estoy seguro que eso no es el caso. Ahora, a veces uno con esa persona que me han contado, dice, mira, ten cuidado, hay una persona que pide allá en un semáforo en Puerto Rico, en una luz, como dicen. Y entonces de momento él así como confiando y todo eso. Pero entonces después dice, pero hay muchos que lo han visto después caminando como un gato por ahí. O sea que depende si va a pedir o no, entonces él empieza a cojear y cuando nadie lo está viendo camina, pero derechito. Pero eso no era el caso con este hombre. Este hombre era realmente ciego, hermano. No creían y llamaron a los padres de este señor ya adulto. Y los padres le dijeron, sí, es verdad, él es ciego, él nació ciego. Pero lo que no podemos explicar es cómo él está viendo ahora. Pero ciego nació y ahora está viendo. Nosotros no sabemos, pero no nos preguntan a nosotros, pregúntale a él porque él es un viejo y ya él puede contestar por sí mismo, no es un niño. Entonces ellos se zafaron del asunto de que no fueran ellos a decir que Jesús le abrió los ojos a este hombre. Porque ya había una percepción, había una decisión entre los judíos, que aquellos que confesaran a Jesús, ellos consideraban que era falso, pues los iban a sacar de la comunión de la sinagoga, de la comunión de la cátedra de Moisés. Eran como si estuvieran excomulgados de la sociedad. Nadie quería eso. Sí, pregúntale a él que ya tiene edad. Volvieron a llamar al ciego, o al que había sido ciego. Miras, muchacho, dale la gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Usted se fija cuánto tiempo está? ¿Qué le importaba al ciego a esta gente? En ningún momento se preocupaban ellos antes del que había sido ciego. Luego lo habían visto miles de veces sentado ahí y nadie se preocupaba por el pobre hombre. Ahora él es la gran noticia porque había recibido la vista y no era tanto eso, era que quien le había devuelto la vista era Jesús. Y ellos tenían un gran problema con eso porque eso resaltaba algo bien claro, que ellos estaban incorrectos. Y la evidencia era este tipo insignificante, que no tiene nombre, estaba allí y el Señor decidió mostrar su misericordia y ahora estaba siendo utilizado. Por eso es que estaba todo. ¿Y por qué no lo dejaban quieto ya? Y olvídate de eso. Pero como era tan evidente y todo el mundo lo conocía, el Señor estaba utilizando la notoriedad de la noticia para que muchos pudieran tener la oportunidad de creer en el Señor Jesús. Porque eso es todo lo que nosotros hacemos. Nosotros presentamos al Señor Jesús. Nosotros somos la propia evidencia. Amén. Al igual que el ciego, para que el Señor constate de que la obra de salvación el Señor la puede hacer. Amén. Así que si el Señor le salva, el Señor le sana y hace cualquier otra cosa con usted, eso le va a ser evidente a todos aquellos que le escuchen. A veces nosotros ignoramos, no pasamos, ¿verdad?, muy conscientemente por el hecho de que las personas le están observando a usted. Usted ha visto que hay en algunos lugares en televisión lo que llaman el reality show, que es la vida entera puesta en una cámara, puesta ahí en un canal de YouTube,
Y usted va viendo todas las cosas que le pasan a esa persona en el día. Y usted dirá, pero ¿y hay gente que se interese en ver cómo aquel se lava los dientes, que después desayunó y cómo caminó y que se montó en el automóvil, fue a trabajar, qué le pasó en el trabajo? Si hay personas que se interesan en esas cosas. Pues sabe que nosotros estamos así en ese tipo de espectáculo, porque todos nos están observando. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. La inmensa mayoría de las veces usted no se da cuenta. Usted es carta abierta a los que están a su alrededor. Amén. Están observando su testimonio, diciendo, deja ver si es verdad que este es cristiano. Y usted dirá, pero ¿y qué puede saber una persona que no conozca al Señor de lo que es un cristiano? Pues mire, tienen una muy buena percepción de lo que debe ser un creyente. Amén. Y por eso le están observando. Para este ciego, ahora era la gran noticia allá en Jerusalén. Y entonces le siguieron preguntando otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El verso 26. Cuando los padres dijeron, pregúntale a él porque él ya tiene edad para contestar, él sabe hablar. Y él le dice, pero ya yo se lo dije y ustedes no han querido oír otra vez. ¿Para qué lo quieren escuchar otra vez? Ah, ¿será que ustedes se quieren hacer sus discípulos? Y entonces se ofendieron y le injuriaron, dice ahí. Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos claramente que Moisés, a él le habló Dios Señor, pero a este, nosotros no sabemos ni de dónde es. Y era mentira, porque ellos sí sabían de dónde había venido. Y el hombre respondió, esto sí que es grande. Esto es lo maravilloso. Parafraseando, ustedes son los conocedores religiosos de nuestra gran nación. ¿Ah? Y ustedes, a este hombre que hizo un milagro y me devolvió la vista, ustedes dicen que ustedes no saben de dónde es. Y todo el mundo sabe quién es él. Ustedes dicen que ustedes no saben. Como ustedes, que son los que conocen la verdad de Dios, ustedes no van a poder saber esto. Y ustedes saben que Dios no oye a los pecadores, Él no contesta la petición, o sea, la oración continua de los pecadores. Si sabemos que al que es temeroso de Jehová, a ese Él oye. Y desde el principio, ahí se dio cuenta el ciego, dice, yo soy la gran noticia. Porque nunca se había escuchado en la historia de la humanidad que le hubieran devuelto la vista a uno que nació ciego. Él dijo, yo soy ese. El primer ciego que recibe la vista soy yo. Así que si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, él le estaba enseñando a los doctores de la ley. Amén. Para que usted vea. Amén. Que ni nombre tenía según la palabra. Pero esto había trascendido en ese día. Si usted reversa la historia hasta el principio del capítulo 9, estaba ese hombre tirado otro día más. Aquí, a seguir mendigando como los días. Todos los días eran iguales. Va a pasar la gente por ahí, de momento me tirarán con una monedita. Y dice, aquí está este infeliz. Pues lo menos que puedo hacer, yo ya le hago a ver si tira para adelante. Y se encontró con Jesús. Amén. Y Jesús hizo la diferencia en su vida. Amén. Y aquí nos podremos enfocar un montón en que él era ciego y ya dejó de serlo. Qué gran bendición. Pero uno puede ser sanado, recibir la vista y perderse después. Y aquí lo importante es que este varón, eventualmente, según se desarrolla su testimonio, creyó en aquel que él ni sabía quién era. El que le había sanado, dice uno que se llama Jesús, él no sabía quién era. Pero ya en esta porción de la historia dice, ya yo sé exactamente quién es ese. El mismo Dios nos está visitando. Los que están mal son ustedes, que ustedes dicen que no saben de dónde es. Ustedes sí saben dónde es, para que no les da la gana de reconocer a que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Era lo que estaba pasando allí. Toda esa enseñanza y ese regaño, ese reproche, viene de parte de esta persona que era insignificante. Y el Señor le había dado la significancia. Y el Señor le dio la relevancia para que le fuera de testimonio a aquellos los que se supone que hubieran creído primero y no habían creído. Y él le fuera de testimonio. Otro misionero más, desconocido. Le costó. Porque cuando él les regaña, dice, esto es lo grande aquí, lo maravilloso. Ustedes no saben de dónde sea. Y él me abrió los ojos a mí. Es evidente lo que está pasando. Dice que lo botaron de la sinagoga. Pues le hicieron un favor.
¿Para qué tú quieres estar en un lugar que dicen que creen y no creen nada? Ese es el peor lugar del mundo. Si usted está en algún lugar que dice, aquí creemos a cabalidad en el Señor, y la evidencia es que no es así, salga corriendo de allí. Eso no le trae ninguna bendición. Así que lo botaron de la sinagoga. Los padres no, pero al hijo sí. Lo grande es esto. Mire el verso 35 en adelante, parafraseando lo que está allí. Lo que le había dicho al principio. En muchas ocasiones usted simplemente va a ser un proclamador de la palabra. Amén. Amén. Usted no diga, hoy no soy exitoso. El mes pasado no he sido exitoso. Llevo un año que llevo testificando y no se convierte nadie. No soy exitoso. Usted no es el que determina lo que es exitoso, ¿no? El simple hecho de usted poder proclamar a Cristo es lo que el Señor quiere. Es proclamar el Evangelio, ¿no? Amén. El crecimiento y la gracia de salvación la da el Señor. Amén. En este caso, usted ha visto, ¿quién se salvó aquí sino el mismo ciego? Porque más adelante, el verso 35, Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es, Señor? Usted no se da cuenta que él todavía no había visto cara a cara al Señor Jesús. Y aquí se lo encuentra. Y le pudo ver, porque ahora tenía vista. ¿Quién es el Señor para que crea en él? Y el Señor le dice, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Creo. Y adoró al Señor Jesús. Amén. Y el Señor dice, porque estaba toda la audiencia alrededor. Ya se sabe, el reality show está alrededor. Dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pero ahí no estaba hablando de la vista física, estaba hablando del conocimiento, de la visión espiritual. Y los fariseos que estaban con él entendieron lo que el Señor decía y le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Nos debemos dar por aludidos. Y el Señor le dice, pues claro, si ustedes fueran ciegos, o sea, si ustedes fueran ignorantes, no se les contaría como pecado. Pero ya que dicen, estamos conscientes, vemos, están llenos de pecado, el pecado permanece. No se nos dice si más adelante alguno creyó y confesó al Señor como Salvador. Posiblemente no. Posiblemente estarían mirando a ver quién era el primero que iba a dar el paso, pero como estaban todos, ¿verdad?, con la presión de grupo, dice, aquí estamos todos unidos en el error, en lugar de poder creer en el Señor. Posiblemente despectivamente dijera, mira este pobre infeliz, ciego, ese no era ciego nada. Eso es mentira. Él se hizo ciego por 40 años. Es imposible que alguien que no guarde el sábado esté avalado por Jehová Todopoderoso con su poder para sanar a nadie. Eso es pura mentira. Pero ellos sabían que no era mentira. La palabra lo dice claramente. Ellos veían y percibían claramente. Solamente que habían decidido en su corazón no creer. Eso es lo más terrible que hay. En una ocasión exhortábamos allá a la iglesia. No hay peor perdido que el que no le da la gana de creer, teniendo toda la evidencia del Señor para creer. Amén. Porque se necesita el toque del Espíritu Santo para uno poder creer a la verdad de Dios. Pero entonces ahí es que viene la decisión de creer o no. Y resumiendo, estos casos que hemos visto hoy, estos 4 casos, la esclava, los otros esclavos de Naamán, la samaritana y ahora el ciego de nacimiento. En algunas exhortaciones le ponen el nombre de Bartimeo. Bartimeo era otro. Estaba por allá, en la puerta por allá para Jericó. Esa era otra persona. ¿Okay? Este no tenía nombre según se nos relata en la Biblia. Claro que lo tenía, pero el nombre no se captura porque no era importante. Importante aquí es que ellos fueron proclamadores de la verdad de Dios. De que el Señor es el que sana, salva. En el caso de Naamán, en aquellos tiempos no se había revelado el Señor Jesús, pero Jehová, el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, se reveló a través de estas personas. Y ellos fueron el instrumento para que Naamán pudiera ser salvo. Si usted lea esa parte de Segunda de Reyes, lea la de tarea, usted se va a dar cuenta que Naamán conoció al Señor. Mire lo que hizo Naamán. Se llevó 2 mulas de tierra
de la tierra de Israel, para ponerlas allá en su casa, en el piso, y dice, adorar a Jehová allá en su casa, encima del suelo de Israel, de tierra de Israel. Mire cómo ese varón se fue para allá. Y le dijo, mira, Señor Eliseo, como yo soy el de confianza de mi rey, quizá mi rey vaya y entre allá a adorar a todos aquellos ídolos que él adora. Que me perdone el Señor, porque yo tengo que estar con él allí, pero yo no estoy adorando ídolos, yo sé quién es el Dios verdadero. Para que usted vea cómo el Señor hizo lo que era importante. La lepra era lo que todo el mundo veía, pero la verdadera bendición se la llevó cuando conoció al Señor. La samaritana tendría muchas limitaciones, pero la verdadera bendición es cuando conoció al Señor. Y el ciego, dirían, lo peor que tiene ese varón es que es ciego. No, lo peor es que estaba perdido. Fíjense, estaba ciego y perdido. No por ser ciego se iba a salvar, por pena, porque la situación y circunstancia personal de nadie es excusa para no creer. Ni tampoco quiere decir, ¿verdad? Hay personas que dicen, y mucho de esto se nos vende mucho en la religión tradicional, dicen, ay, esa persona sí que ha sufrido. Ay, él ha sufrido tanto, ese muere santo, lo más seguro. ¿He escuchado, verdad? Porque piensan que el sufrimiento se canjea en salvación. No, pero eso no es lo que dice la Escritura. En muchas ocasiones puede ser que la persona esté sufriendo y pasando las malas en esta vida, pero si se va sin Cristo, entonces le espera el verdadero sufrimiento al otro lado. Así de serias y terribles son las circunstancias en las cuales vivimos, hermano. Por eso, más todavía importante, como el Señor utilizó a estas personas desconocidas para ser misioneros, para que la bendición de Dios pudiera incidir sobre ellos, para que fueran proclamadores de la Escritura. Así que, lo importante como misionero es apuntar a Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerda Juan el Bautista? Tenía discípulos, pero cuando él sabía que el que iba a venir había venido y había comenzado su ministerio, Señor Jesús, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo importante no soy yo, lo importante es el Señor. Amén. Y con esto quiero terminar, hermanos queridos. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Dice así. Ven. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Dice de esta forma. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador. Está hablando de las oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Eso es lo que agrada al Señor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 4. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese es el testimonio de todos nosotros. Ese es el testimonio que nosotros como misioneros, amén, tenemos que dar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Así que la labor de nosotros es hasta que usted se vaya de este mundo, usted seguirá siendo misionero. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche por tenernos a todos nosotros aquí, con la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros también y en nosotros, Padre. Gracias por esa bendición. Te pedimos, mi Señor Jesús, asimismo que abra nuestro entendimiento y que nos hagas comprender, Señor, la importancia de cada uno de nosotros en tu obra, como misioneros, como proclamadores de tu verdad, ante la necesidad patente que hay a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en nuestra familia, mi Señor Jesús. Sabemos también que en otros países, Padre Santo. Pero ayúdanos, Señor, a todos nosotros, diríamos personas comunes y corrientes a quienes tú has salvado, para que podamos ser tus instrumentos, Señor, en la obra de evangelización. Y que todos puedan tener la oportunidad de conocerte como Salvador, Señor. Ayúdanos a sí mismos a ser proclamadores de Cristo, donde quiera que estemos. Gracias, mi Señor, te damos.
Te pedimos ahora tu bendición, Padre, y que en el retorno a nuestras casas nos lleves con bien y que podamos tener un descanso placentero, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición. Que nos podamos ver mañana aquí mismo también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanos. Quiero dejar entonces a nuestro hermano Josué. Amén. Gracias. Solamente es para recordarle, hermano, mañana continuamos a las 7 p.m. y si puede traer a alguien, tráigalo y asimismo también reciba la bendición que usted está recibiendo, ¿verdad? Así que prepare su corazón y que Dios siga bendiciéndole. Estamos despedidos. Recuerde saludarse entre todos, ¿verdad? Hay café, hermano. Solo que les recomiendo que agarre la mitad porque no creo que vaya a ajustar si agarra una taza completa, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Amén. Y considere si usted tomó mucho café ya en este día.